Cuando el marido descuida la espiritualidad de la casa, la mujer y los hijos se descarrían. Y después estás lamentando de que tus hijos están en borracheras, en fiestas, y no aquí en la iglesia alabando a Dios. ¿Lo haces por qué? Porque el marido se descarrió y tú como esposa no lo encarrilaste. Tú como esposa no le dijiste que estaba mal. Más bien aceptaste el pecado de él y te hiciste cómplice del pecado de él y juntos pecaron en el mismo camino y destruyeron su hogar. ¿Por qué crees que hay tantas parejas que se disuelven? Lindo es venir y casarse aquí en la iglesia, casarse en el civil, pero llega el primer problema y la esposa da un paso al costado y el hombre también, y cada cual hace en su vida. Hermanos, tienes que entender, hermana, tienes que entender que tú estás sujeta a Cristo. Cristo te utiliza. Hay un libro que he leído donde dice: cuando una madre ora, los ángeles se mueven. Cuando una madre ora, el cielo se mueve. Cuando una madre ora, los ángeles bajan. Pero cuando un hombre ora, los ángeles no se mueven. Pero cuando una madre ora, los ángeles se mueven. Cristo manda a los ángeles a proteger a la familia. Entonces, ¿de quién es el deber de proteger a la familia y encarrilar al varón? Es de la esposa. Si la esposa no está bien en el Señor y viven en pecado, en adulterio, en fornicación, en mentira, en engaño, y sigues viviendo así, Cristo no vive en tu vida y no vive en tu casa. Y eso no lo puede sacar nadie de tu cabeza. Cristo no va a estar ahí. Por más que tú vengas aquí, digas amén, aleluya, gloria a Dios, si sigues en el pecado, sigues en la mentira, sigues en el adulterio, sigues en la fornicación, sigues en el engaño, Cristo no mora en ti, porque el Señor primero usa a la esposa para que el marido sea el ejemplo de la casa. Esperen, varones, no se apuren. Ya les va a caer el látigo. Esperen. ¿Estás entendiendo, hermana, el rol que tienes? Sujeción no es estar a la hora que Él quiera, dispuesta a hacer su voluntad. Tú estás sujeta a Cristo. Y si tú dices que Cristo vive en ti, tú tienes que demostrarlo en la sociedad. Tú tienes que demostrárselo a la gente. Tú tienes que decirle a la gente: yo en mi casa alabamos a Jehová. Pase lo que pase, alabamos a Jehová. ¿Por qué? Porque en mi casa mora el Espíritu Santo. No solo aquí en la iglesia mora el Espíritu Santo. Aquí estás de visita. Aquí vienes a reforzarte lo que te va a faltar en la semana. Ah, pero mi esposo no tiene tiempo para hacer culto. Oblígalo, es tu esposo. Él tiene que entender que como cabeza de la familia, él tiene que velar por la espiritualidad del hogar. Enséñale. Conozco una hermana que hace muchos años la bauticé. Eran dos ancianitos, hermosos. Ninguno de los dos sabía ni leer ni escribir. Así que no podían hacer culto familiar, porque no sabían ni leer ni escribir. Años después me los encontré. ¿Y sabes qué? Me encontré a los esposos leyendo la Biblia. Tú le dabas otro libro, manacancho, no leían, pero tú le dabas la Biblia y la leían. Y cuando le pregunté: ¿quién te enseñó, hermana? Me dice: pastor, un día me cansé de que todas las familias hacían su devocional y yo no podía.
¿Y qué tan difícil debe ser leer? Me dice. Y empecé a abrir la Biblia y a orar al Señor. Y el Señor me enseñó a leer la Biblia. Y yo hago los cultos y le enseño a mi esposo. Y los dos aprendieron. Pero le dabas otro libro, no podían. Hermanas, cuando tu esposo lo está haciendo, ese es tu deber. Encarrilarlo a él para que él vaya adelante con una espada de doble filo defendiendo tu hogar. Y si todavía no lo has entendido, es porque, hermanas, el pecado te ha enceguecido. Si todavía no lo entiendes, es porque el pecado está en ti. Y sigues acompañando el pecado de tu pareja. ¿Hasta cuándo vas a seguir en pecado? Cristo viene. No tienes tiempo de perder. Cristo viene. ¿Hasta cuándo vas a seguir en pecado? ¿Hasta cuándo no vas a arreglar tu vida con Dios? ¿Con qué carácter vas a poder exigirle a tu esposo si no arreglas tu vida con Dios? ¿Con qué autoridad le vas a exigir a tu esposo si todavía no arreglas tu vida con Dios? Queridas hermanas, el Señor quiere levantar un pueblo, levantar una iglesia en santidad. La santidad no tiene cabida para el pecado. No hay cabida para mentir. No hay cabida para engañar. No hay cabida para adulterar. No hay cabida para fornicar. No tienes tiempo. O te arreglas con Dios, o no vengas a la casa de Dios. O te arreglas con el Señor, o no vengas a la casa de Dios. Porque lo vamos a leer en la palabra de Dios. Si tú quieres seguir en tu mentira, en tus engaños, en tus adulterios, en tu fornicación, lo vamos a leer. Lo vas a entender. De este lugar tienes que salir entendiendo el mensaje de Dios. Dios te quiere levantar puro, santo, para que la santidad de la iglesia y la santidad ante la sociedad sean la que el hombre pecador vea. No te van a ver a ti, van a ver a Cristo en ti. Esa es la diferencia. Ahora vamos a leer Colosenses, capítulo 3. Ahora sí. ¿Quién se anima a leer Colosenses capítulo 3? Ahora sí. Perdón, Colosenses capítulo 3, versículo 19. Fuerte, hermano, con voz de un arcángel. Háblenos si quieren quechua, yo lo tengo aquí en castellano, no se preocupen. Dice así la palabra de Dios, Colosenses capítulo 3, versos 19. Maridos, amad a vuestras mujeres, y no sea ásperos con ellas. Amén. Maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Por qué te has casado? Cuando eras novio, ay mamita linda, yo te voy a bajar las estrellas. Ay, te voy a regalar la luna. Ay, te voy a bajar el cielo con todos los ángeles. Después de casado, moriste de hambre. ¿No es? ¿Por qué te casaste? La palabra de Dios dice: maridos, amad a vuestras mujeres. Y yo le voy a agregar lo que en otros textos dice: amad a vuestras mujeres como a sus mismos cuerpos. Amas tu cuerpo, te bañas, te aseas, te perfumas, te pones lindo y te cuidas. Así como cuidas tu cuerpo, tienes que cuidar a tu esposa. Pero no lo haces. He conocido maridos que van a la iglesia
con la Biblia así, la esposa al costado, y pasa una mundana de esas que muestran desde la A a la Z, que las hay, ¿no? Y el marido va y vuelve. ¿Qué estás haciendo? ¿O me van a decir que no es verdad? Eso no es pecado. Eso no es fornicación. No es adulterio. Ay, pero no, pastor, solo vi la belleza que Dios había creado. Solo vi la hermosura de lo que Dios había hecho. Tienes una hermosura que duerme a tu derecha, porque fue lo que elegiste. Si con los años se fue terminando la hermosura, eso es porque es la decadencia del pecado. Queridos hermanos, dice la palabra de Dios: amad a vuestras mujeres. Amar significa que tú tienes que respetarla. No tienes que estar diciéndole a ella cómo hacer o no hacer las cosas. Tienes que respetar lo que es como mujer. Tienes que hacer que ella se sienta amada, respetada y protegida. Es una inútil. Mi esposa no sirve para nada. ¿Has leído la palabra de Dios? Hay un texto que no lo vamos a nombrar, pero búscalo, que dice: no matarás. Creo que sabes dónde está. Hay un texto que no lo vamos a nombrar, pero dice: no matarás. Es una inútil, no sirve para nada. ¿Qué estás haciendo con tu esposa? La estás apuñaleando. Estás agarrando una escopeta calibre 16, ¡pum!, sin misericordia. Estás agarrando un cañón 9 milímetros, eso de los tanques de guerra, no le deja nada, ¡pum!, la desapareces. Pero de vez en cuando hay que darle su sacudidita para que aprenda. Yo te cuento un testimonio. Una vez vino una pareja a la casa. Vivían en concubinato. Y la madre me dice: pastor, quiero que mi hija vuelva a la iglesia. Quiero que mi hija vuelva a la iglesia. Pero se ha juntado con un hombre que la llevó por mal camino. Encima le da su 2x3 de vez en cuando. Vinieron, para hacer la corta, vinieron a regañadientes, vinieron. Después de horas de hablar, ya no tenía más nada que decirles. Y fui a la cocina a servir el último café, porque ya no tenía nada que decirle, no entendía. Y vi la escoba parada en un rincón. Y el Señor me puso en la idea: sácale el palo y deja la escoba y llévate el palo. Y me llevé el palo. Y digo: ¿qué hago con un palo? No tenía ni idea. Y ahí se me ocurrió: ponte de pie, levanta los brazos. Y agarré el palo con toda mi fuerza al medio de las costillas. Cuando él vio que el palo iba a las costillas, él se agachó y empezó a llorar. Querido hermano, cuando tú lastimas a tu esposa, te estás rompiendo una costilla. Porque la mujer salió de una costilla del hombre. ¿Por qué la mujer no salió de los pies del varón? Porque Dios no quería que tú como varón la humillaras y la flagelaras.
¿Por qué la mujer no salió de un hueso de la cabeza? Porque Dios no quería que la mujer fuera mayor que tú y ella te humillara y te pisare. La mujer fue sacada de la costilla. Es porque los dos para Dios son iguales. Ambos se deben respeto. Ambos se deben amor. Ambos tienen que decidir. Ambos tienen que adorar a Dios. Ambos tienen que estar juntos en la alabanza. Ambos tienen que estar en la iglesia. Ambos educan a los hijos en la presencia de Dios. Ambos trabajan por la familia. Son iguales. No tienes derecho a humillarla. Es pecado. Entiende, es pecado para Dios. Peor si todavía le has prometido el cielo y las estrellas y nunca se los has bajado. Nos vamos a casar. No te preocupes. Vamos a casarnos. 10, 15, 20 años. 5, 6 hijos. Vamos a casarnos. No te preocupes. Vamos a casarnos. No tengo plata ahorita. Vamos a casarnos. ¿Hasta cuándo, maridos, vas a seguir en pecado? ¿Hasta cuándo vas a vivir en pecado? Cristo viene por ti. El Señor Jesús murió por ti. Pero no puedes vivir en pecado. Eso es santidad. ¿Entiende, iglesia? Eso es santidad. Eso es vivir en armonía con Cristo. Tú tienes que salir de este lugar y la gente tiene que pararse en la calle y decir, esta pareja es una pareja en Cristo Jesús. Aman a Dios, viven conforme a la palabra de Dios. Viven conforme a las cosas que están en la Biblia. Lo que ellos hablan es lo que está en la Biblia. Lo que ellos son es lo que está en la Biblia. No puedes disimular. Tú no puedes tapar el sol con un dedo. Tú no puedes minimizar a Cristo. Porque si lo haces, Cristo te minimiza a ti. Te hace más chiquito de lo que eres. Pero es más fácil vivir en pecado. Es más fácil vivir en pecado porque no tienes ninguna responsabilidad. No tienes nada. Claro, ¿de qué te sirve decir que amas a Cristo si aún no puedes poner en orden tu casa? La palabra de Dios dice que tú tienes que educar a tus hijos en la palabra de Dios. El Salmo clarito dice, educa al niño en su juventud y cuando fuere viejo no se apartará del camino. Es de ambos educarlos, pero ¿cómo vamos a educar si como padres vivimos un desastre? Como esposos vivimos un desastre. En mi hogar no hay santidad. En mi hogar no está Cristo. En mi vida no está Cristo. ¿Cómo vas a vivir una comunión con Cristo si Él no está en tu vida? ¿Entiendes lo que el Señor quiere? Él quiere que tú seas una persona ejemplar para la sociedad. Un verdadero cristiano. A mí me encanta leer el libro de Apocalipsis, porque dice que a los tibios los vomitará de su boca. Qué asco debe ser eso. Yo prefiero estar caliente en la iglesia o frío en el mundo. Pero no venir aquí a disimular, a mentirle al Señor. ¿Tú crees que le mientes al Señor? A Él no lo engañas. Hermanos,
¿Cómo estamos viviendo como iglesia? ¿Cómo estamos viviendo como pareja? ¿Cómo estamos educando a los hijos? Llevo a mi casa y mando a la China, al Japón, al Perú, a todo el mundo. Porque yo sostengo la casa, soy el hombre de la casa. No. Tú tienes que educar a la familia a ser humilde y a buscar a Cristo primero. Pero ese es el trabajo de usted, pastor. Usted es el pastor de la iglesia. Ese es tu trabajo. Yo no puedo ir a tu familia. Tú eres el pastor y sacerdote de tu hogar. Tú eres el pastor y sacerdote de tu hogar. Tú eres el que abre la Biblia y a las 5 de la mañana levantas a tu esposa, levantas a tus hijos. Vamos a hacer el culto familiar a las 5 de la mañana. Y cantas, alabas, lees la Biblia, meditas la palabra de Dios y luego sí haces el resto de lo que tienes que hacer. Esa es tu responsabilidad. Cristo te va a pedir cuenta por haberle bajado a tu esposa las estrellas, por haberle bajado la luna y haberla dejado perder sin salvación. Cristo te va a pedir cuenta. Pero yo no sé, pastor. Claro que no sabes, porque no lees la palabra de Dios. Claro que no sabes, porque no lees la Biblia. Claro que no sabes, no tienes tiempo para Dios. Claro que no sabes, porque vienes a la iglesia, te sientas y te duermes. Vienes a la iglesia a jugar y a conversar en el teléfono. Vienes a la iglesia y en vez de escuchar la palabra de Dios, estás escuchando música del mundo. Claro que no entiendes. Claro que no entiendes. Ahí no hay santidad. Ahí no está Cristo. Ahí no está Dios. Yo te pregunto, si no está Dios, ¿quién está? Ni lo nombres. Si no está Dios, ¿quién está? ¿A quién le estás dedicando tu tiempo? Hermanos queridos, eso es santidad. Santidad abarca todo. La santidad de la iglesia, la santidad en acción, ir y ayudar a las personas que lo necesitan, y la santidad de que yo como esposo, tú como esposa y mis hijos como hijos tienen que ser ejemplo en la iglesia y en la sociedad. Eso es santidad. Eso es santidad. No puedes agradar a Dios si no estás en santidad. No, Cristo no vive en el pecado. Cristo no vive en el desorden. Cristo Jesús no vive en tu hogar, en tu familia y en tu vida si las cosas no están sujetas a la palabra de Dios. No te enojes conmigo, pero si vas a vivir en pecado, no vengas a la iglesia. Si vas a vivir en fornicación, no vengas a la iglesia. Si vas a vivir en adulterio, no vengas a la iglesia. ¿Quieres vivir en pecado? No vengas a la iglesia. Porque aquí el que mora es Cristo. Y Él se quiere ir de aquí contigo a tu casa. Él no se quiere quedar aquí. Él quiere estar contigo en tu hogar. Hermano, ¿entiendes que la santidad abarca todo el entorno desde el momento que has aceptado a Cristo? Querido hermano, realmente como cristianos a todos nos falta mucho. Mucho por aprender. Mucho por aprender.
Estamos mundanizados y nos cuesta salir de ahí. Pídele la fuerza a Dios, porque Él es el que lo puede hacer. Vamos a seguir. Vámonos a seguir. Vámonos al 20. Hemos leído el 19. Vámonos al 20. ¿Quién lo puede ver? Capítulo de Colosenses 3, versículo 20. ¿Quién lo puede ver? Arriba. Amén. Dice la palabra de Dios: hijos, obedecer ¿a quién? Al pastor. Hijos, obedecer al vecino. No, hijos, obedecer a las amigas. ¿Qué dice la palabra de Dios? Hijos, obedecer a vuestros padres. No, pero cuando me conviene. No, pastor, cuando me conviene. Porque mi papá y mi mamá son viejos, chapados a la antigua. Y lo que me enseñan, no, pues ya pasó de moda. Ahora la moda es ponerse el pelo a la punta para arriba. Y mi papá usaba el pelo a la punta para el costado. Ya no es la moda. No obedezco a medias. Hijo, ven a la casa de Dios. No, papá. Allá aburre. No. Prefiero irme al baile, que ahí está la pachanga, la diversión, mis amigos. Hijos, dice obedecerlo ¿en qué? ¿En qué? El pastor es sordo, ¿en qué? No escuché nada. ¿En qué dice? En todo. O sea que tú tienes la obligación como hijo de obedecer lo que tus padres te están diciendo. ¿Quieres honrar a Dios? Honra a tu padre y a tu madre, para que los días de tu juventud se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te ha dado. ¿Qué tierra? Esta tierra. ¿Qué lugar? Este lugar. Si tú honras a Dios, la gente te va a mirar como un hijo ejemplar. No, pero el cristianismo, pastor, es para mi papá. Yo voy a ir a tomar mi cervecita con mis cuates. Y voy a llegar a mi casa doblando 8 por 8, 24. ¿No ves? ¿A quién dejas mal? ¿Qué clase de educación te dieron tus padres? ¿Qué clase de obediencia tuviste como hijo? Querido hermano, la santidad tiene que enseñarle a tus hijos. La santidad tienes que enseñarle para que sean hombres y mujeres que cuando salen a la calle, la gente se quita el sombrero y dice: qué hermoso joven, qué hermosa señorita, es un ejemplo para la sociedad. No anda en borracheras, no anda en bebidas, no anda en mentiras, no anda en engaños. Hijos, obedece a tu padre y a tu madre para que los días de tu juventud se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te ha dado. ¿Quieres tener vida eterna? Obedece lo que ellos dicen. Aunque el hermano que predique en chino y no entiendas nada, tienes que venir, porque aquí vienes a ver a Cristo. No vienes a verlo a Él, no vienes a ver a las amigas, no vienes a ver el teléfono, vienes a ver a Cristo. Y cuando sales de aquí,
Cristo se va contigo. Una vez me acuerdo que en Ecuador tuvimos una campaña de evangelismo que nunca me voy a olvidar. Era un lugar llamado Minas Piedras. Según mis instructores bíblicos, habían dado estudios bíblicos a todo el pueblo. Para resumir, no ganamos ni un alma, ¿sí? Así que quedó como una piedra. Pero una hermana me dice: pastor, ¿visitamos a mi tía? Claro, vamos. Y empezamos a hablar la palabra de Dios. ¿No tienes un vasito? Por favor. Y empezamos a hablar la palabra de Dios. Y la hermanita me empezó a patear. No le digas así, pastor. Muy duro. Pastor, la va a correr. Queremos que se convierta, no que se vaya. Y le empecé a dar. Y la señora no entendió. En un rato ya a uno se le acaba lo que va hablando. Y miro una silla que estaba a mi costado. Y le digo: ¿sabes, hermana? Cuando yo vine, no vine solo. Cristo Jesús vino conmigo. Y está sentado ahí a tu lado, justo al frente de mí. Dile: mira, ¿dónde está? ¿Dónde está? Está sentado ahí. Ya, pero no hay nadie, pastor. Está sentado ahí. ¿Ya? A ver si así le daba miedo. Nada, no pasó nada. No se movió. Al irlo, le digo: ¿segura que no quieres acercarte a Cristo? No, pastor, todavía. Muy bien, le digo. Yo voy a hacer algo. El Señor Jesús, que está sentado ahí, no se puede quedar en esta casa. Se va a ir conmigo. Así que desde la puerta le digo: mi Señor Jesús, vámonos. Aquí no te quieren. Y salimos. Nos fuimos. La hermanita esta salió del balcón: pastor, vuelva. Pastor, vuelva. Tráigame a Jesús. Hermanos, cuando el Señor Jesús se va de tu vida, nunca más vuelve. Y lo pierdes, joven. Cuando tú no obedeces a tus padres, el Señor Jesús se va de tu vida y nunca más vuelve. El Espíritu Santo deja de golpear la puerta de tu corazón y Él agarra y se va. Jóvenes, obedece a lo que tus padres dicen. Entra en la presencia de Cristo. Sé un joven, una señorita de bien, que demuestre el verdadero amor de Cristo. No andes tratando de disimular tu juventud con tus amistades que no te llevan a nada. No andes tratando de decir que tus amigos te van a ayudar, porque el único que te puede ayudar es Cristo. Jóvenes, entiendan que el Señor Jesús los ama, principalmente a los niños. Por eso Él dijo: dejad a los niños venir a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Imagínate, el reino de los cielos no es tuyo, hermana. El reino de los cielos no es tuyo, hermano. El reino de los cielos es de los niños. Y cuando tú, padre, no le enseñas a este niño la palabra de Dios, Dios te va a caer con todo, porque ellos son herederos del reino de los cielos. Entiende que tienes que educar a un futuro hijo de Dios. De ellos es el cielo, no es tuyo. Y cuando no le enseñas la palabra de Dios todos los días en tu casa, Cristo Jesús te va a pedir cuenta. Hasta los niños tienen que saber que Cristo Jesús los ama. Y tienen que saber estar en obediencia. ¿Ya te estás dando
cuenta, hermanos, que la obediencia está en todo? La santidad está en todo. La santidad no solo queda con venir hoy día y llenar la iglesia y ya soy santo. Sí es el primer paso, pero cuando salgas de aquí, cuando los hermanos no te vean, cuando el pastor no te vea, tú tienes que seguir en esa santidad. Porque eso es lo que agrada a Dios. ¿Entiendes? Queridos hermanos, quiero que entiendas el mensaje de Dios. Quiero que de aquí vayas a predicar el Evangelio y que no te avergüences de que el enemigo te señale porque en tu casa hay pecado. Porque Él no va a tener potestad de hacerte nada si vives en santidad. Pero si vives en pecado y tú le vas a enseñar la Biblia a alguien que estás viviendo en pecado, te van a decir, pero ¿cómo es eso? Si vos no estás casado, ¿no es, profe? Vos te vas a las fiestas, vos estás, profe, tomando allá en la esquina, ¿con qué me habla la Biblia? Vos, hermana, ¿tú? Si vos estás con aquel de allá, ¿con qué autoridad me hablas la Biblia? Hermanos, la santidad está en todo. Entiende la palabra de Dios. Vamos a leer el versículo 21. Seguimos. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios. 3:21. Aquí no acaba. Como me han hecho quedar, aquí no acaba. ¿Sí? Van a escuchar la palabra de Dios. Así que las que se están durmiendo en el fondo, que se despierten, porque aquí no acaba. ¿Qué dice la palabra de Dios? 3:21, Colosenses. Profe, ¿ya leyó usted la Biblia? ¿No todavía más? Ya, perdón, profe. Padres, no exasperéis para que no se desalienten. Amén. Padres, ¿cuántos son padres aquí? A ver, levanten la mano, padres y madres. Bueno, todos, ya bien. ¿Qué dice la palabra de Dios? No hagas enojar a quién. A los hijos. ¿Para qué? Para que no se desalienten. Háblales con amor. No los hagas enojar. No los hagas levantarse en ira, en rabia, a tal punto que no te quieran ni escuchar. Háblales con amor. Son tus hijos. Ellos tienen el deber de respetarte y tú tienes el deber de enseñarles con amor, no con chicote, no con palo, no con exigencias. Enséñales la palabra de Dios con amor, que lo entiendan con amor. Pero mi hijo no quiere ir a la iglesia. Bueno, ya sabes por qué no quiere ir a la iglesia. Una, porque como padre no eres el ejemplo de un buen cristiano. Y la otra, tú le exiges y le exiges y le exiges y le exiges a tu hijo, pero a ti, cuando el hijo te dice, ¿y por qué no te pones en las manos de Dios? Le dices, cállate porque te dio un revés. Yo soy papá, a mí no me discutes. ¿Sí o no? Sí, dice la niña. ¿Sí o no? ¿Viste? Entonces, cuando tu hijo te dice las cosas como son,
tú enseguida reaccionas. Hermanos, enséñale la palabra de Dios. Pero recuerda que el ejemplo eres tú. El ejemplo en santidad eres tú. El ejemplo en amor eres tú. El ejemplo en bondad eres tú. Si tú no estás cumpliendo con la palabra de Dios, ¿cómo vas a hacer entender a tu hijo la palabra de Dios? ¿Cómo? Nunca va a entrar. Nunca va a entrar la palabra de Dios en tu hijo, porque tú no eres el espejo en el cual él se mire y diga: yo quiero ser como es mi papá, como es mi mamá. Que ellos, pase lo que pase, se arrodillan, buscan a Dios y solucionan los problemas juntos con Dios. Realmente, hermanos, la santidad está en todo. Tú no puedes, hermano, jugar con Cristo. Seguimos leyendo. Leamos el último, el 22. Leamos el último, el 22. ¿Quién no puede leer? La hermana, lea fuerte. Amén. Cuando vas a tu trabajo y te dicen que hagas esto, no lo haces. Pero no lo vamos a tocar en el tema mundano. Toquémonos en el tema espiritual. Siervos, tú que diriges la iglesia, tú que diriges el culto, tú que diriges la alabanza, tú que diriges la congregación, dice el Señor: tienes un patrón, tienes un jefe. El pastor Alejandro es mi jefe. ¿Sí? ¿Quién es mi jefe? El Señor Jesús es mi jefe. Yo no puedo predicar aquí si no estoy en santidad en mi casa, si no estoy en santidad con los vecinos, si no estoy en santidad en la acción, si no vivo en santidad, yo no puedo estar llevando la palabra de Dios, porque no soy un ejemplo. Entiendes que tenemos que ser un ejemplo de personas, y si no hay santidad, no tienes derecho a venir a predicar o a hablar la palabra de Dios. Porque el Señor Jesús te dice lo que tienes que hacer. El Señor Jesús te indica lo que tienes que predicar. El Señor Jesús te indica lo que tienes que hacer. Pero Él no lo va a hacer si en tu vida no hay santidad. Él no lo va a hacer si en tu vida hay pecado. Él no lo va a hacer si en tu vida hay adulterio, fornicación, mentira y engaño. Él no te va a usar. Tú no puedes venir de tu casa después de haber peleado con tu esposa y venir aquí, cantar, alabar y glorificar, porque no estás en santidad. Entiéndelo, iglesia. No es chiste. Cristo viene. Cristo viene. ¿Qué se va a llevar de esta iglesia? ¿A quién se va a llevar de esta iglesia? ¿A qué hijo, a qué hija se va a llevar el Señor? ¿Entiendes, hermano, que la santidad está en todo?
Tú no puedes agradar al mundo y venir aquí e intentar agradar a Dios. No me voy a cansar. Si tú quieres agradar al mundo, quédate allá afuera. No vengas. No vengas. Si tú quieres agradar al mundo, quédate afuera. Y verás, yo te apuesto que si tú quieres agradar al mundo y tú vas en el mundo, no te miran ni para atrás ni para adelante. ¿O no? Hermanos, la santidad está en todo. Entiende, iglesia de Cristo, que el Señor quiere morar en su casa. Y tú eres templo del Espíritu Santo. Tú eres templo del Espíritu Santo. Los niños son templos del Espíritu Santo. Tú no puedes andar ensuciando el templo de Dios. Tú no puedes ensuciar el templo de Dios. Pero no. Más fácil es venir y taparle el ojo a los hermanos. Se los tapas a los hermanos, pero a Cristo no. Él lo ve todo. Él lo sabe todo. Él escudriña el corazón de todos. Él escudriña la mente de todos. Y Él te va a pedir cuenta. ¿Qué le vas a decir cuando estés en el trono de la gracia y el Señor Jesús abra los libros y te diga, pero hijo, yo te dije que hicieras esto y esto? Ah, pero estaba en tu Biblia. Tu Biblia es antigua. Ahora vivimos en el siglo XXI. Todo es moderno, todo es internet, todo es YouTube, Facebook. Todo es moderno. Ya la Biblia es antigua. Y Él te va a decir, esta es mi palabra. Isaías 48 claro dice, mi palabra permanece para... Yo te pregunto, ¿Cristo vino? No. ¿Acabó el mundo? No. ¿Su Biblia está vencida? No. Esta es su palabra. Y tú no tienes derecho a modificar lo que está aquí. Tú tienes que enseñar lo que está aquí a tu familia. Tú tienes que andar en santidad porque la Biblia lo dice. Tú tienes que amar a tu esposa porque la Biblia lo dice. Tú tienes que amar a tu esposo porque la Biblia lo dice. Los hijos tienen que obedecer a los padres porque la Biblia lo dice. Esta es la palabra de Dios. Y te quiero llevar a los últimos dos textos del día de hoy, para que termines entendiendo el mensaje. Vamos a y vamos a leer el versículo 25, el último. ¿Quién me lo lee, por favor? Alguien que no haya leído, se pare y lea el 25. Después lees el 26. ¿Ya, hijo? Por favor. 25. Más el que hace injusticia recibirá la injusticia si quiere, porque no hay acción de personas. Amén, gloria a Dios. ¿Quieres vivir en injusticia? Hazla. Vive en injusticia, porque cuando Cristo venga no te va a perdonar nada. No va a decir, este fue mi hijo. Vives en injusticia, el Señor Jesús te va a castigar. ¿Quieres vivir inmundo?
fuera del Señor, vive, vive. Pero cuando Cristo venga, el Señor no va a tener de ti piedad. Él te va a cortar. Él no va a decir, antes eras mi hijo. No, quieres vivir en injusticia, vive. Porque cuando Cristo venga, no tendrás salvación. No te va a perdonar. Es clara la palabra de Dios. ¿Quieres vivir inmundamente? En adulterio, en fornicación, en mentira. ¡Vive! Sigue viviendo. Porque algún día el Señor Jesús vendrá. No vas a tener negocio, no vas a poder comprarlo, no vas a poder darle oro para comprarlo. Él te va a cortar y vas a quedar sin salvación. ¿Tú crees que el Señor Jesús se va a hacer problema? ¿Entiendes el texto? Importante una vez. Pero vamos a leer el 24. Léelo, hijo. 3:24. Sabid que el Señor recibiréis la recompensa de la ley, porque a Cristo el Señor recibís. Si tú quieres servir a Cristo, si tú quieres cambiar tu vida, dice el texto bíblico que el Señor te pondrá en alto. Y cuando Él venga, Él va a entender que a pesar de todo lo que hay en este mundo, te has mantenido en la santidad. Has mantenido la santidad en la iglesia. Has mantenido la santidad en acción. Has mantenido la santidad en tu hogar. Has mantenido la santidad en tu vida. Y el Señor te dará la recompensa. Simple. No hay vuelta atrás. No hay que en el medio voy a ir. No hay vuelta atrás. Es o me pongo en la santidad de Dios o simplemente me alejo. Y que el Señor me divide de la salvación eterna. Hermanos, yo sé que la vida cristiana no es fácil. Pero si tú en verdad quieres vivir esta santidad y tú en verdad quieres vivir una relación con Cristo, si tu hijo joven quieres obedecer a tus padres y vivir en la santidad y quieres realmente sentir el amor de Cristo y quieres que a partir de ahora el Señor cambie tu vida, quiero que vengas aquí adelante. No me puedo ir sin orar por ti, pero solo si lo sientes. Si no sientes nada, quédate sentado. Solo si lo sientes, quiero que vengas aquí adelante para que empieces una nueva vida. Pero no vengas porque se levanta el hermano, no vengas porque se levanta mi esposa, no vengas porque mi hijo se levanta. Ven si lo sientes. Si sientes la verdad que quieres cambiar, ven, arrodíllate y empieza a clamar para que el Señor cambie tu vida, para que esta iglesia sea santa, para que tu vida sea santa, para que tu hogar sea santo. Ahí atrás no te quiero aquí en el templo, aquí adelante. Allá atrás no sirves. Entiende la santidad de Dios. Entiende que Cristo quiere cambiar tu vida. Entiende que el Señor Jesús está gritando: eres mío, yo te compré con mi sangre, yo te compré en la cruz del Calvario. Queridos hermanos, si de verdad lo sientes, ven aquí adelante, hazte paso, mueve sillas. Ahí arrodillado no me sirves, ahí arrodillado no sirves, es aquí adelante en el templo. Escucha la voz del Señor, que Él quiere cambiar tu vida, Él quiere cambiar tu familia,
Él quiere cambiar tu hogar. Él quiere limpiarte del pecado. Él quiere limpiarte de la inmundicia del pecado. Él quiere limpiarte de toda la inmundicia de este mundo. Pero solo lo puedes hacer si te acercas al trono de la gracia. Solo lo puedes conseguir si te acercas a Cristo. Esta es su casa. Esta es su casa. Él mora aquí. Clama, clama, clama a mí, dice el Señor, y yo responderé. Clama, dile, Señor, quiero vivir en santidad. Mi iglesia quiere vivir en santidad. Mi familia quiere vivir en santidad. Mi hogar quiere vivir en santidad. Ya no hay lugar para el pecado. Ya no hay lugar para la mentira. Ya no hay lugar para el adulterio. Ya no hay lugar para la fornicación. Vive en santidad. Sal de este lugar lleno del Espíritu Santo. Sea un ejemplo para la sociedad. Sea un ejemplo para el mundo. Sea una luz que alumbra en la oscuridad. Lleva la esperanza de Cristo. Cristo viene. Jesús viene. Viene por una iglesia santa. Por una iglesia pura. Por un hijo, una hija santa. Un hijo santo. Él no viene por hijos hipócritas. Él no viene por hijos que están a medias. Él viene por hijos santos. Entiéndelo, mi hermano. Entiende el mensaje de Cristo. Entiende el mensaje de Cristo. Porque solo en Él podemos llegar a la santidad. Nosotros no somos nada. Nosotros no somos nadie. No somos nadie sin Cristo. Dile al Señor que libere tu hogar del pecado. Dile al Señor que libere la mentira en tu corazón. Dile al Señor que libere el pecado en tu vida. Dile al Señor que libere la inmundicia de este mundo. Dile al Señor que te limpie. Dile, Señor, entra en mi vida. Lléname de tu amor. Entra, Señor, lléname de tu amor. Sigue clamando, iglesia. Clama por santidad. Santidad, que se vea una iglesia santa. Que se vea una iglesia pura. Que cuando salgas de aquí salgas puro. Cuando salgas de aquí salgas resplandeciente. Lleno del amor de Cristo. Clama, iglesia, clama, clama, dile. Entra en mi vida, entra en mi vida. No dejes de clamar. Si tienes que llorar, llora. Pero dile lo que has pecado. Dile lo que has fallado. Lo que quieres que cambie. Porque el Señor cambia. El Señor transforma. El Señor transforma la vida. No es el pastor. Es el Señor quien cambia tu vida. Cariñoso y amante Padre, estamos aquí en tu casa, Señor, entendiendo este mensaje de la santidad. No sabíamos, Padre Santo, que la santidad abarcaba todo. No sabíamos, Señor, que la santidad abarcaba tanto y que hemos estado lejos de tu presencia. Aunque hemos venido a tu casa, hemos estado lejos de tu presencia. Gracias, Señor, porque la iglesia a partir de ahora se va a preparar para una iglesia santa y pura. Una iglesia santa y pura. Gracias, Señor, por eso. Gracias por estos mensajes maravillosos. Gracias por tu voz. Gracias porque ahora entiendo cuál es mi rol como cristiano. Gracias, Padre Santo, porque ahora sé que tengo que hacer las cosas bien delante de ti. Señor, escucha el ruego de cada hermano que está aquí adelante. Y los hermanos que no han pasado, Padre Santo, dales la oportunidad
otra vez para que ellos entiendan el mensaje. Bendice a esta iglesia, bendice a los líderes, que puedan limpiar el pecado, que puedan erradicar la maldad, que los hombres en casa, los maridos, puedan erradicar el pecado, puedan eliminar la mentira y puedan echar los demonios que viven ahí. Padre Santo, como ministro del Evangelio, yo te ruego que cuides esta iglesia, que el enemigo se vaya lejos de aquí, porque esta es tu iglesia santa y pura, y la pongo en tus manos de amor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.